inspirada del pastor Jacobo, medio hermano de Jesucristo y pastor de la iglesia en Jerusalén, durante el tiempo de una gran persecución entre los primeros años de la iglesia primitiva. Y hasta aquí en nuestro estudio hemos visto la preocupación por los hermanos a vivir piadosamente aún entre los tiempos de prueba. Cuando entramos a las pruebas podemos estar tentados a responder en maneras pecaminosas en lugar de confiar en el Señor y depender en Él para pasar las pruebas. Aunque nuestros pecados han sido perdonados como creyentes, somos personas que han sido acostumbrados a pecar. Entre los años de nuestro crecimiento, nuestra carne ha sido habituado a responder pecaminosamente a las cosas en la vida. Y si no estamos luchando activamente contra el pecado, podemos caer a la tentación a pecar, especialmente entre los momentos cuando nos encontramos bajo las presiones de la vida, las pruebas pues. Entonces necesitamos luchar contra la tentación a pecar. A veces algunos usan la palabra lucha para nada más decir que hay una batalla personal que está pasando de la experiencia o que sea una dificultad de las tentaciones en sí misma. La tentación es una lucha, es una batalla, pero estoy usando la palabra lucha aquí para describir la acción de luchar en contra de la tentación. Debemos luchar, debemos pelear, debemos forzarnos con los recursos espirituales activamente para resistir la tentación a caer el pecado. Cuando vienen las tentaciones a pecar, y siempre van a venir, hermanos, cuando vienen no podemos ser pasivos. Tenemos que estar atentos, alertas, vigilantes, para reconocer las tentaciones y entonces activos en el proceso de resistir las tentaciones. Nuestro tema para el mensaje es perseverando bajo las pruebas y evitando el pecado. Si ustedes están como parte del grupo de WhatsApp de la iglesia, recibieron algunos notas para como un guía del mensaje. Si no están parte de este grupo y quieren recibir noticias sobre la iglesia y mensaje, bosquejos del mensaje, puede hablar con nuestros residentes pastorales, Tony y Yosimar, uno de los diáconos, Seth y Will, para que podamos tomar el número e incluirles también para recibir noticias y aún cosas como el bosquejo que mandé el otro día. Vamos a estar tratando entonces con la lucha interna contra el pecado. Hay una lucha interna dentro de nuestro ser, en el interior del hombre, en el parte inmaterial que tiene que ver con las cosas identificadas en la Biblia, como el corazón, la mente, la voluntad, las pasiones, o sea, los deseos del corazón. Eso es el primer lugar donde la tentación nos ataque y entonces donde necesitamos luchar contra el pecado primeramente. Hay cosas que hacer externamente también entre la lucha contra el pecado. Podemos ser más tentados en ciertos lugares y entonces podemos desarrollar nuestras respuestas habituales a las tentaciones que vienen, a veces aún distanciándonos de los lugares donde recibimos más tentación. Pero ahora nuestro enfoque será la lucha interna contra el pecado, porque allí está donde la lucha debe empezar. Pero todos los días, todos los creyentes están confrontados con muchas desviaciones potenciales que nos amenaza a no cumplir con el propósito de Dios. Estas situaciones que pueden guiar al creyente por fuera de la santidad a la impiedad, de la obediencia a la desobediencia, de la justicia a la injusticia, son las desviaciones de la tentación. La tentación viene de muchas formas y varía en intensidad.
Pero toda tentación, sin importar la forma, el tamaño o la intensidad, es un incentivo o una inducción que motiva a la persona hacia el pecado. La tentación es inevitable. La pregunta con la tentación no es si vas a ser tentado, pero ¿cuándo vas a ser tentado? La tentación está a nuestro alrededor en todo momento. Muchos cristianos confían demasiado en ellos mismos y no son preparados, pues, para manejar la tentación con éxito. Vamos a 1 Corintios 10, 12 al 13, donde dice, por tanto, el que cree que está firme, ten cuidado, que no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. El versículo nos enseña que la tentación es universal, la tentación es común a los hombres, pero aunque la tentación es universal, toda tentación viene con una manera de escapar. Hay esperanza en Cristo de escapar la tentación a pecar, de evitar el pecado. Lo puedes escapar por cómo es el carácter de Dios. Él es fiel y Él nunca va a permitirte de ser tentado más que puedes resistir con el poder espiritual dado por los recursos divinos. Puedes escapar la tentación porque Dios te cuida. Dios se hace un camino de escaparse para que te puedas manejar la tentación con éxito. Pero el orgullo es peligroso. El orgullo, el que cree que está firme, ten cuidado. Tenemos que estar alertas en todo tiempo y no confiar en nosotros mismos para luchar contra el pecado. Mateo 26, 41 nos dice, velan o están alertas y oran para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La lucha contra la tentación viene aún antes que se presente la tentación. Prepárate antemano. Debes tener tu decisión ya hecha de cómo responderás cuando viene la tentación, cuando te encuentres en el lugar de la tentación. Lo más largo que sea el tiempo que vacila o que te quede en el lugar de tentación, lo más difícil va a ser a resistirla. Entonces quiero apoyarte a entender cómo la tentación funciona para reconocerla y resistirla cuando viene. Por eso vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, y los versículos 12 al 18, o por lo menos hasta el versículo 15, si podemos llegar hasta ahí. La carta empieza con una exhortación a gozarnos entre las pruebas, por lo que las pruebas van a producir en nuestras vidas. Podemos hacer eso solamente en Cristo y aplicando la sabiduría por fe. Si el cristiano experimentando las pruebas responde correctamente, con una actitud gozosa sobre sus pruebas, el resultado es que el cristiano madurará. Va a madurar por medio de la situación. Algunos de ustedes a lo mejor en este momento están enfrentando pruebas en sus vidas. ¿Cómo están respondiendo? Si tú no estás respondiendo de una manera bíblica, confiando en Dios, esta prueba va a convertir en una tentación. Pero si responde bien a la tentación, confiando en Dios y usando la sabiduría bíblica, la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, como Santiago 3 habla, entonces puede madurar entre la tribulación, entre la prueba. Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, o puede ser traducido que soporta la tentación. Porque una vez que ha sido aprobado, ha pasado la prueba, pues, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y aquí algunos piensan que el versículo 12 debe ser conectado más al párrafo anterior. La conexión con los versículos 13 al 15 sobre las pruebas es notable más en lo original. Yo creo que el versículo 12 es como un puente. Jacobo, como buen predicador, está usando un puente de transición para conectar lo que ya decía a los hermanos con dónde va con su mensaje, qué va a decir. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. En la estructura del texto tenemos un contraste entre los versículos 12 y 13 y entonces una explicación de cómo la tentación llega al acto de pecado en la vida de uno que no pasa la prueba. Tenemos un contraste entre las pruebas y las tentaciones, entre el ser aprobado y ser reprobado, entre la bendición y la maldición, la perseverancia y la perdición, entre una corona y la condenación. Lo que tenemos ante nosotros es en su último resultado un contraste entre la vida y la muerte. Pero es más que una mera advertencia para los inconversos. Desde el corazón pastoral, Jacobo presenta la motivación positiva tal como la advertencia negativa. En aclararnos cómo es el proceso de la formación del pecado en la vida, nos da la oportunidad de ver cómo podemos, si estamos alertas, parar el proceso antes que aún puede empezar a tocar a nuestras vidas. Y eso es algo que nos apoya a nosotros como creyentes evitar el pecado personal en nuestras vidas. Entonces, la primera cosa que debemos notar aquí en nuestro texto, en versículo 12, es que debemos perseverar confiadamente en Dios y su promesa. Pero bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que soporta la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Debemos perseverar confiadamente en Dios y su promesa. En versículo 12 podemos ver cuatro cosas acerca de los hermanos aprobados, o sea, los que pasan las pruebas en la vida. Son hermanos bienaventurados, aprobados, reciben la corona de la vida prometida y lo aman al Señor, pues son creyentes. Sabemos eso no solamente porque Jacobo nos llaman ellos hermanos anteriormente, pero también por lo que ellos recibirán. Bienaventurados, dice, a veces traducido como dichosos en algunas traducciones, pero más que felices, son bendecidos. Ellos reciben el favor de Dios. Bienaventurados, son aprobados. Porque una vez han sido aprobados, o sea, han pasado la prueba. Eso es el asunto primordial aquí. Tenemos el contraste entre los que pasan la prueba y los que caen a la tentación. Lo que debemos captar aquí es que la conexión entre su bendecida vida aquí en la tierra y la vida eterna prometida con el hecho que han perseverado bajo la prueba. Y notamos la conexión con la palabra ¿por qué? Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, o traducido en la Reina Valera, que soporta la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. La bendición de tales hermanos tiene conexión con la vida venidera, y eso con su amor por el Señor. Enseguida dice, recibirán la vida eterna. Recibirá la corona de la vida que es el Señor, que el Señor ha prometido. La corona de la vida, o la corona que es la vida. No es como una corona de oro con piedras preciosas, sino el reconocimiento y aceptación por el Señor.
como en aquellos tiempos los que estaban compitiendo en los juegos de los atletas, no recibieron una corona como algo de oro, recibieron una corona de ramas. Fue algo sencillo, pero fue el reconocimiento con la corona que ellos recibieron. Recibieron esto porque ganaron en sus competencias. Nosotros recibimos la vida eterna y aún podemos notar con la bienaventuranza, de una vida abundante aquí en la tierra también. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes, los que aman al Señor. Notamos que son personas que aman al Señor. Los que aman al Señor perseveren bajo la prueba. La perseverancia es una de las evidencias de que alguien ama al Señor. El verdadero amor por Cristo es un señal de la salvación. Y el amor verdadero no es simple una emoción, sino es algo mostrado con acción, con hechos, pues. Primera de Juan 5:3, primera carta de Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. Aun entre las pruebas más difíciles, obedecemos al Señor porque amamos al Señor. Si no amas al Señor, no eres creyente en Él. Primero de Corintios 16:22 dice, si alguien no ama al Señor, sea anátema. Maldito está. Si no amas al Señor, no eres creyente. Entonces, déjame preguntarte, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Quieres experimentar la bendición gozosa del Señor aquí en la tierra y después eternamente? Dices que sí, entonces déjame preguntarte, ¿amas al Señor? Y muestra que amas al Señor porque estás obedeciendo su palabra, aun cuando te cuesta. Aun cuando estás entre tiempos de dificultades y pruebas. Aun ante las tentaciones de pecar. Aunque hay mucho valor en separarnos de las cosas donde existen ciertas tentaciones, si sean personas o lugares o objetos como la tele, el celular, la computadora, la ayuda más grande para resistir la tentación a pecar es aumentando nuestro amor por Cristo. Enfocando en conocer a Dios como es, va a rellenar el corazón con una pasión a amar y adorar a Cristo, reduciendo la tentación a buscar nuestra satisfacción en los placeres temporales pecaminosos. Cuando nuestro amor y pasión es Cristo, no vamos a estar tan luego distraídos por las cosas que no pueden satisfacer como Él. Ahora, nota que nuestro punto es debemos perseverar confiadamente en Dios y su promesa. Versículo 12, confiadamente, o sea, con confianza, con fe. A lo mejor me preguntas, ¿dónde viene eso en el texto? Recuerden que estamos entre el contexto sobre un tema que empezó ahí en versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y si a alguien falta la sabiduría necesaria, versículo 5 dice, pida de Dios con fe, sin dudar. Y sabemos eso también por dónde nos va a llevar el texto. Vamos a ver un contraste entre el hermano que persevera confiadamente bajo la prueba, entonces pasando la prueba, y alguien que no confía en el carácter de Dios y su prueba convierte en una tentación para él y él cae a la tentación, al pecado. Debemos perseverar confiadamente en Dios y su promesa. También debemos pensar correctamente sobre Dios y el pecado. Debemos pensar correctamente sobre Dios y el pecado, versículos 13 al 18. Pensar correctamente, la lucha empieza por dentro de nuestros pensamientos, de los cuales afectan las pasiones, o sea, los deseos fuertes del corazón, y entonces nuestra voluntad, nuestras acciones. Al final del pasaje del texto nos lleva
a regresar al tema del carácter de Dios y la naturaleza de sus obras. Pero aquí en versículo 13 tenemos por lo menos una probadita de eso en lo que dice sobre Dios. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Viene la prueba, o sea, la tentación. Y en lugar de perseverar confiadamente, confiando con fe en el carácter de Dios y el testimonio de su naturaleza por sus obras tan bondadosas, la persona aquí, enfrentando la prueba, es tentada y aún echa la culpa a Dios. Por nuestro texto va a dar una advertencia fuerte a tal persona, tentada a hacerlo así. Y aún más va a corregir la teología de tal persona, exhortando a la persona a pensar correctamente sobre Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tiente a nadie. Cuando un creyente pasa una prueba en su vida, una prueba financiera, familiar, de salud, tentación a pecar o cualquier otra situación, puede ser que levanta la tentación a culpar a Dios. A lo mejor recordamos lo clásico de este primer humano, Adán, allí en el huerto de Edén, cuando Dios estaba preguntando sobre este pecado de comer del fruto prohibido. Él decía, fue por la mujer que tú me diste, pues ella, y entonces tú, Dios, tienes la culpa. A lo mejor para ti no va a ser tan directa, pero últimamente es una queja contra Dios, una falta de fe en Dios, porque no eres dispuesta a aceptar lo que Dios permite pasar en tu vida como algo que pasa siempre bajo la soberanía de Dios y entre su providencia. Aún como creyentes verdaderos podemos responder a nuestras pruebas en una manera por lo menos parcialmente incrédula. Actitudes de pobre de mí, porque esto está pasando a nosotros. Debemos recordar el propósito de las pruebas es nuestro bien, para madurarnos, para aumentar nuestra fe en Dios. Y para darnos la oportunidad de glorificar a Dios aún más mientras pasamos las pruebas confiadamente, confiando en Jesús, en donde encontramos vida. Cómo pensamos en nuestro interior afectará cómo responderemos en nuestra conducta. Dios es soberano y en su providencia Él ordena todo lo que pasa, pero al mismo tiempo Él no es el autor del pecado. La prueba a los creyentes, Él prueba a los creyentes, pero nunca tiente a nadie. Si llegamos a los últimos versículos ahí de este pasaje, 16 al 18, veremos más sobre la importancia de confiar en el carácter de Dios mostrado por sus obras. Debemos pensar correctamente sobre Dios y correctamente sobre el pecado. Dios no nos tienta, sino solamente nos da las pruebas. Entonces notamos un contraste aquí, un contraste entre la prueba y la tentación. Las dos palabras vienen del mismo término del griego. Por eso aún pueden notar como diferentes traducciones de la Biblia usan prueba, donde otros usan tentación. Y por eso debemos entender que es el contexto, o sea, el uso del término en su contexto que determina el significado en el pasaje. Lo que tenemos aquí es la idea que pasamos la prueba en resistir la tentación. La prueba como algo positivo que es para nuestro bien, para madurarnos, es algo externo, es algo allá alrededor de nosotros. Pruebas para aprobar y demostrar carácter. La tentación, algo negativa, es la cosa externa que nos afecta por algo interior, algo dentro de nosotros. Si no tenemos un deseo incorrecto, este no va a ser una tentación para nosotros. La prueba convierte en tentación porque hay deseos pecaminosos en el corazón engañoso y en la carne humana.
Por eso estamos hablando de la lucha interna contra el pecado. Podemos decir que si fallas de la prueba, estás tentada a pecar. Si resistes la tentación a pecar, has pasado la prueba. Las pruebas y la tentación aún puede ser el mismo evento. Puede ser una prueba dada por Dios para nuestro bien y santificación, para prepararnos a gozar más en Cristo y glorificar más a Él. Pero si no responderemos a la prueba bien, con fe, y no aplicamos la sabiduría divina, la prueba no aceptada por fe convierte en una tentación donde podemos responder pecaminosamente en la manera incrédula y que no confía en el carácter de Dios y aún no puede llegar al punto de intentar culpar a Dios por nuestra reacción. ¿Cómo respondemos a las circunstancias donde nos encontramos? En alguna manera identifica la situación como una prueba o una tentación. Por ejemplo, un accidente, como decimos, aunque nada pasa completamente por accidente, porque Dios es soberano y todo de lo que pasa es permitida o ordenada dentro de sus planes y su providencia. Quiero presentarte un ejemplo. Hace muchos años ahora, mi papá y su esposa estaban manejando su carro un domingo por la mañana, fueron en ruta de visitar a mi abuela y un borracho que estaba tomando sábado en la noche y casi toda la noche, pues estaba en su carro domingo en la mañana y se chocó con el carro de mi papá y ellos sufrieron mucho por causa de este borracho de sábado en la noche. No podemos culpar a Dios por el pecado del borracho, pero Dios permitió, aún ordenó que entre sus planes soberanos que este accidente pasó y Él tenía el propósito de usarlo. Si no crees que Dios puede aún planificar hacer algo en nuestras vidas por medio de los pecados de otros, piensa un momento en Cristo siendo clavado a la cruz. Dios usó, entre su providencia, tenía planificado, aunque Él no es culpable por el pecado de los que clavaron a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Puede ser algo de salud. Toda enfermedad es resultado del pecado. Antes que dice, ¿qué? Toda enfermedad es resultado del pecado, pero no necesariamente del pecado del enfermo o de alguien cercano del enfermo, sino de Adán. En el huerto de Edén, cuando él pecó, entró al mundo las enfermedades. También podemos pensar en las cosas naturales como tormentas, terremotos, huracanes, inundaciones. Desde la perspectiva de Dios, estas cosas pueden ser una prueba, o sea, una oportunidad de fortalecerte, pero para nuestros enemigos, para nuestros enemigos del diablo y nuestra carne pecaminosa, los eventos tienen el potencial para mal, de tumbarnos, de debilitarnos, si dependemos en nosotros mismos sin fe en el carácter de Dios y respondemos en maneras pecaminosamente. Dios nos ordena pruebas, pero nunca nos tienta a pecar. Y hay cosas que son por su naturaleza siempre pecaminosos. Son tentaciones a pecar que aún proveen la oportunidad de resistir con el poder dado por Dios y entonces pasar la prueba fortaleciendo la fe. Ahora vamos a ver cómo la tentación viene y busca afectarnos en el interior de nosotros. Si podemos ver cómo funciona la tentación, podemos estar vigilantes y preparados para resistir el ataque cuando viene. Santiago 1, 13 al 15, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tiente a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Debemos pensar correctamente sobre Dios y sobre el pecado. Entonces,
¿Cómo es el pecado? O sea, ¿cómo viene la tentación a pecar? Y aquí estamos presentados en los versículos 13 al 15 con la fuente, la función y la finalidad de la tentación. Los puntos están presentados en la forma de 3 imperativos y una advertencia. Están de tal forma para que podamos pensar no solamente en la fuente de la tentación, de dónde viene, y su función, cómo sea el proceso, cómo la tentación nos afecta hacia el pecado, y la finalidad, o sea, el resultado que aún sirve como una advertencia. Pero para que podamos pensar en cómo responder a la tentación cuando viene, necesitamos entender cómo es este proceso, de dónde viene, cómo funciona y qué es el resultado final. En el versículo 13, entonces, aprendemos por lo menos 2 cosas que podemos hacer a la luz de lo que los versículos nos enseñan sobre la tentación. Lo que nos lleva al primer imperativo ya hemos considerado en parte. Eso es que debemos rechazar el culpar a Dios para la tentación. Él no es la fuente. Debemos rechazar el culpar a Dios para la tentación. Si tú peques dentro de la prueba, no echa la culpa a Dios. Él proveyó la prueba para bien, pero tú rechazó la oportunidad y respondías en una manera pecaminosa. Debes rechazar el culpar a Dios para la tentación. Y entonces debemos reconocer la causa de la tentación. Debemos reconocer la causa de la tentación. La fuente está dentro de nosotros. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La naturaleza de la tentación es una cadena de eventos y nuestro texto nos da un conocimiento de la progresión de la tentación al pecado, aquí aún hasta el resultado del pecado, para advertirnos y para prepararnos a resistir. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o concupiscencia, como dice Lorena Valera. El pasión, el término bíblico aquí, está hablando de nuestros deseos, pues. Y el término en sí mismo puede hablar de deseos buenos, tal como deseos malos, dependiendo del contexto. Aún debemos reconocer que a veces nuestros deseos, aún deseos para cosas buenas, puede ser convertido en deseos malos cuando permitimos los deseos ser levantados a nivel inapropiado como ídolos del corazón. Debemos comer, pero no ser glotones. Debemos descansar, pero no ser perezosos. Trabajar, pero no hacer el trabajo tal prioridad que sea nuestra identidad. Eso puede pasar con nuestros deseos para la familia, el trabajo o las ambiciones escolares. Cuando aún una cosa buena o una persona tome el lugar más importante que Cristo, es un ídolo. Ha convertido en algo pecaminoso, ahora algo bueno. Cuando tus estudios, tu trabajo, tu novio, tu novia, aún tu familia toma prioridad sobre la voluntad de Dios, así es el problema. Santiago 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? El deseo fuerte, más fuerte que tu deseo para Cristo, es idolatría. El problema más grande no es afuera de ti, sino por dentro de tu propio corazón. Si una relación prohibida con alguien te lleva al punto donde tú estás dispuesta a pecar para mantener la relación es un ídolo en tu corazón. La tentación desde afuera conecta con la pasión o deseo de tu corazón y te llevará a pecar. Debemos reconocer la causa de la tentación. La fuente está dentro de nosotros. Es nuestra propia pasión. Pero el versículo 14 enfatiza, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Entonces debemos resistir, versículo 14, la carnada de la tentación. Debemos resistir la carnada de la tentación. Es como el cebo o la carnada en el anzuelo usado por el pescador ahí enfrente del pez en el río del mar. Es atractivo porque conecta con el deseo por dentro del pez. Podemos decirlo de otra manera, la tentación viene con una distracción. Entonces debemos resistir la carnada de la tentación. La tentación viene con una distracción, como la carnada o el cebo ante el pez. Es atractivo, pero por dentro escondido el peligro del anzuelo. La tentación viene con una distracción. Somos como los peces. Lo mismo está pasando dentro de nosotros. Por eso hay cosas que son tentaciones para algunos que nunca van a tentar a otros. A veces los pescadores no sacan nada porque los peces simplemente no tienen hambre. No hay deseo a comer. Posiblemente porque fueron alimentados muy bien por mi copastor que le gusta dar la carnada ahí y regresar con el anzuelo vacío, ¿no? Y son tan gorditos, alimentados, que no tienen hambre más. Entonces no van a comer. La cosa atractiva solamente va a ser atractiva si conecte con un deseo dentro de nosotros. Podemos decir que la tentación está alimentada por un deseo. Cada creyente debe evaluar sus propios deseos y pasiones. Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Bueno de comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría. ¿Qué dice en primera carta de Juan 2:16 sobre las tentaciones? A amar el mundo y las cosas del mundo. Primero de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Las mismas tentaciones que existieron ahí en el huerto de Edén. Las cosas del mundo solamente nos tientan porque se conectan con nuestras pasiones, o sea, nuestros deseos. Lo que está dentro de nosotros, pues. Debemos resistir entonces la carnada de la tentación. La tentación viene con una distracción. La tentación está alimentada por un deseo. Entonces debemos resistir la tentación de la carnada de la tentación. Dice aquí que uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La tentación viene con una distracción, pero luego la tentación está alimentada por un deseo. Regresando a la imagen del pescador y el pez va a ser llevado y seducido por la carnada ahí en el anzuelo. Llevado en el texto es un término fuerte, llevado a fuerzas, como alguien capturada, arrastrada contra su voluntad. Pero la fuerza viene por dentro de sus propios deseos. No podemos decir que no fue por el diablo, él me forzó. No, es nuestros propios deseos, que es este fuerte el deseo que nos lleva. El deseo a comer está dentro del pez. El pez está seducido o atraído por la carnada en el anzuelo. Aunque el anzuelo aún no ha entrado a su boca, la atracción es tan fuerte como algo de metal siendo llevado por un imán. Pero la fuerza atraída solamente funciona por las pasiones o los deseos fuertes que existen dentro del corazón. Por igual, cuando estamos hablando de la tentación a pecar, es tu propio corazón que te engaña, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El pecado te promete lo que no puede proveer. La otra palabra aquí es seducido, como la seducción de la mujer adúltera en Proverbios 5-9. Hay una decepción, presente el placer temporal del pecado como algo que satisface más que la relación con Cristo.
El corazón del hombre es engañoso, tal como lo profetizó Jeremías. Jeremías 17:9. Jesús repite el mismo pensamiento cuando describe el corazón humano con estas palabras en Mateo 15:19. Porque del corazón vienen los malos pensamientos, el homicidio, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio y la calumnia. La mujer adúltera seduce, pero solamente puede seducir si el varón permite sus ojos verla y permite su mente pensar en ella y lo que ella ofrece. Hay un elemento externo de la tentación que conecta con el deseo interno. Si no hay deseo interno, no va a ser una tentación. Cuidado, el que piense que puede jugar con la tentación y no tragar al anzuelo escondido en la carnada. Ahí está la trampa. Debes huir. Y los mismos principios de la seducción de la adultera se aplican a otras tentaciones sensuales como la pornografía, entre otras cosas. Y las mujeres no son exentos de la tentación, aunque muchas veces puede ser poco diferente. A lo mejor el deseo de algunos es diferente que otros, pero a veces el deseo no empieza tanto como una atracción sexual, o por lo menos no empieza así, pero ella gusta la compañía de otro. Él es muy chistoso y te aprecia, te hace feliz, pero en tu corazón engañoso levanta el deseo, la pasión, y entonces tu fuerza a resistir la tentación se baja, tal como el borracho que piensa que puede tomar uno más sin saber que su discernimiento ya fue influenciado, y de repente viene el pecado. La seducción cumple su misión en cuando la pasión ha concebido la luz al pecado. Debes resistir la carnada de la tentación. El huir de la tentación empieza en su mente y corazón con el cambio de tus deseos antes que ellos cambien tu voluntad. En Cristo tú puedes resistir. Parece muy atractiva, pero al momento que traes la carnada, el anzuelo va a entrar y como una trampa fuerte no te va a soltar fácilmente. No debes jugar en el lugar de la tentación y pensar que puedes resistir, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La tentación viene con una distracción. La fuente de tu tentación es ti mismo. Y está alimentado por un deseo. La única razón que la tentación puede tentarte es por conectarse con tus propios deseos, o sea, las pasiones de tu corazón. Las tentaciones no tientan por lo que existe, las tentaciones te tientan por lo que existe dentro de ti, no de lo que está afuera. Lo que debe ser guardado entonces es tu corazón. Proverbios 4:23 al 27. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Aparte de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Mira tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está enfrente de ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparte tu pie del mal. El problema por muchos, jóvenes tal como adultos más grandes, es que en lugar de poner su enfoque en Cristo por su palabra y aumentar su deseo a amar y adorar a Cristo, ellos rellenan sus mentes y sus corazones con lo que ofrece el mundo pecaminoso. En lugar de avivar las llamas de su pasión por Cristo, están tirando combustible sobre el fuego de sus propias pasiones pecaminosos, por lo que permiten adentrar sus oídos y sus ojos constantemente. Estén alertas, mis hermanos. No pueden ser pasivos
en su lucha contra el pecado. Tú tienes que poner tu enfoque en Cristo y con toda inteligencia guarda tu corazón. Hebreos 12, 2 al 4. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. La tentación viene con una distracción, está alimentado por un deseo, y la tentación está realizado por una decisión. Por una decisión. En esta etapa, la llama de tu deseo es avivado y empieza a encender más. El combustible está tirado sobre el fuego. Puedes decidir a resistir y correr todavía, pero si te quedas allí vacilando, la atracción de la tentación se conectará con tu propio deseo, tu propia pasión, y entonces decidirás a pecar. Versículo 15, el resultado de caer a la tentación. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. La tentación está realizado al pecar por una decisión. Regresando al primer pecado en el huerto de Edén, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Allí estaban con permiso a comer todo sin el fruto de solo un árbol prohibido. Pero no resistieron la tentación a pecar. Tomaron la decisión a pecar en lugar de obedecer. Y las consecuencias fueron tremendas. Tienes que estar alerta, tienes que estar en guardia, tienes que estar vigilando, porque las tentaciones a pecar están alrededor. La tentación viene con una distracción, es atractivo. La tentación está alimentada por un deseo, las pasiones propias de tu corazón. La tentación está realizada por una decisión. Tú decides a pecar. El resultado de caer a la tentación primeramente es el pecado. Tú decides a pecar. Y déjame recordarte, cuando tú decides a resistir la tentación y pasas la prueba con el apoyo de Dios, va a ser cada vez más fácil a resistir, porque vas a reorientar los hábitos, o sea, las reacciones de tu vida. Pero lo opuesto está verdad también. Cada vez que tú decides a no resistir, a tomar la carnada en el anzuelo y tragar la tentación a pecar, va a ser aún más difícil a resistir la próxima vez que viene la tentación. La obediencia por la fe fortalece la capacidad de resistir las tentaciones con el poder dado por Dios. Y la desobediencia se debilita las mismas capacidades. Debes resistir la tentación persistentemente. Proverbios 6, 27 y 28. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Pues la respuesta es obvia. Y lo más que resiste la tentación, lo más fácil se hace a resistir. Pero lo más que sucumbes, lo más fácil es pecar la próxima vez. Si tú tienes el hábito de tirar combustible sobre las llamas de la tentación, a alimentar los deseos pecaminosos, también será más difícil resistir las tentaciones. Tienes que dejar de reinar tu mente con las cosas pecaminosas y empezar a dirigir las pasiones de tu corazón a Cristo por meditar en su palabra. Debe dedicarse a tu mente y luchar activamente. Debe considerar lo que puede pasar si no resistes la tentación.
Si no cuentes el costo, vas a hacer lo que nunca tenía la intención de hacer. Y eso nos lleva a considerar una cosa más. La tentación resultará en la disfunción. La tentación resultará en la disfunción. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Concibe el plan de pecar y actúa en hacerlo, es la desobediencia. Es hacer una decisión a pecar. Usamos la frase a veces como caer a la tentación o un caer en pecado. En algún sentido la palabra caer es correcto porque es una caída de una posición firme y estable a una caída hacia abajo. Pero no debemos entender incorrectamente la palabra caer como algo fuera de nuestro control. Caer es no resistir. Caer es una decisión. El que cae no es una víctima inocente. Caer a la tentación es una decisión a cometer un hecho cuyo producto va a ser el pecado. Es procrear el pecado, dice el texto. Notamos la imagen otra vez, como la mujer adúltera en Proverbios. La imagen la imagen ilustrada aquí usando términos sexuales. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. La pasión atraído a la tentación concibe algo que pasa por el proceso de la gestación y el alumbramiento, pero da luz a algo que no es bonito, sino algo más feo que todo. Lo que nace es el pecado, y el pecado es un asesino. Tenemos la concepción y la consumación del pecado, lo que produce la perdición, engendra la muerte. El pecado fue concebido y gestionado, y entonces el nacido es un asesino desde su concepción. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Por eso es tan fuerte la advertencia dada a nosotros aquí, donde podemos ver la finalidad de la tentación. El problema es que el pecador o la pecadora no piense en el resultado inevitable de su acción pecaminosa, sino solamente en el placer temporal. Y el pensar en el placer temporal nubla la realidad, esconde la trampa. Y por eso es importante la advertencia de antemano. No dejes tu mente enfocar en la tentación, porque en tal momento que haces, la atracción es más fuerte. Las emociones toman control y no puedes pensar racionalmente. El discernimiento se va y el dominio propio disminuye. En lugar de ver la situación como es, a la luz de la verdad, uno sucumbe a la seducción y traga el anzuelo cegada por la atracción de la tentación entre la trampa con los ojos cerrados a la consecuencia final. ¿Y qué es el resultado? Por el creyente hay consecuencias destructivas en la vida, disciplinas de Dios, puede ser hasta la muerte física. Para el incrédulo, sin Cristo, es la muerte espiritual, la separación de la misericordia de Dios y su gracia para siempre en el infierno. Si tú no has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Cristo y solamente en Él y su obra en la cruz y su resurrección, eso es tu fin, sin arrepentimiento, sin fe. Pero aún así hay tiempo para cambiar tu finalidad. No tienes que experimentar la muerte sin Cristo. Isaías 55, 6 al 7 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone al impío su camino y al hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión. A Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Entonces terminaremos con 3 implicaciones del pasaje de forma imperativa
para nosotros. Debemos rechazar a ocupar a Dios para la tentación, sino avivar las llamas del fuego de nuestra pasión a adorar a Cristo. Debemos reconocer la causa de la tentación. Es la combinación de algo externo con algo interno, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y ahora, entendiendo cómo funciona la tentación para seducirnos a pecar, debemos resistir la carnada de la tentación. La carnada parece muy atractiva, pero escondido por dentro es el anzuelo que al entrar va a jalarnos donde no queremos ir. Mis hermanos, debemos perseverar confiadamente en Dios, en su promesa, versículo 12. La promesa de la corona de vida, o la corona que es la vida, dado a los que resisten la tentación y pasan la prueba. Y debemos pensar correctamente sobre Dios y el pecado, versículos 13 al 15. Dios no tiente a nadie. Aunque no vamos a tener tiempo a leer los versículos 16 al 18, continúan a describir tan maravilloso es nuestro Dios, el carácter de Dios y sus obras. Versículo 17, Él es perfecto y generoso, poderoso y misericordioso, perseverante, o sea, inmutable. Pero vamos a dejar los versículos para otra tarde. El mensaje cerrado, ¿no?